Esto también es importante porque tienes que saber todos esos instrumentos porque todo eso va a haber especialmente en los centros de primer nivel. El SNIS entonces que va a procesar la información del total de establecimientos de la salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es el SNIS? Es un conjunto de instrumentos y procedimientos que están destinados para la captación, sistematización, consolidación y retroalimentación de la información concerniente a los procesos técnico-administrativos y los eventos relacionados con la vigilancia epidemiológica. Bien, ahora, ¿cuáles son los instrumentos de SNIS? Son 4, ya hemos mencionado. Los instrumentos de captación, su nombre lo dice, será para captar la información que se va a generar en el servicio de salud, que estarían relacionados con los usuarios o clientes de un servicio y se consiguen cuando el usuario o cliente hace uso del servicio de salud. Como ejemplo, tenemos el carnet de vacunación, donde va a registrar las vacunas que se ha aplicado a la persona o al niño, ¿verdad? Carnet de salud infantil, la historia clínica. Aquí está la historia clínica que yo les había hecho mención, que es mucho más resumida. Después tenemos la historia clínica que es oficial para el sector público en los centros de salud. Ahora, sin lugar a dudas, hay historias clínicas un tanto particulares o adaptadas a cada institución. Por eso dice, no existe una historia clínica única para los hospitales de segundo y tercer nivel, teniendo cada hospital sus propios instrumentos de captación. Certificado único de defunción también se considera como un instrumento de captación. 2 instrumentos de sistematización. Aquí están los instrumentos destinados al acopio continuo de datos tanto clínicos como estadísticos durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuáles son esos instrumentos de sistematización? Habíamos hablado algunos. Primero, el cuaderno número 1, que es de consulta externa para los centros de salud y hospitales básicos. Cuaderno 2 es el cuaderno de control prenatal, parto y puerperio. Cuaderno parto y puerperio, ¿ves? Cuaderno 3 es el cuaderno de anticoncepción, detención del cáncer cervicuterino. Cuaderno 4, nutrición y desarrollo infantil. Cuaderno 5, cuaderno de internación en los centros de salud y hospitales básicos. Cuaderno 6 es el cuaderno de emergencia, enfermería para centros de salud y hospitales básicos. El 7, cuaderno de odontología. El 8, consulta externa, enfermería para puestos de salud. Entonces se dan cuenta que cada actividad que se realice tiene su propio cuaderno. Los instrumentos de consolidación. Estos son formularios que van a consolidar los datos estadísticos de cada establecimiento de salud al final de cada periodo determinado. ¿Cuáles son estos formularios? Primero tenemos el formulario de informe mensual de producción de servicios. Ahí tú tienes que informar todo lo que has hecho en el centro de salud. Cuántas consultas has atendido, partos prenatales, inyectables, sueros, todo eso. El formulario
de notificación para vigilancia epidemiológica, donde tendrás que utilizar en caso de que supuestamente aparezca un dengue, sarampión, entonces son de notificación epidemiológica. Formulario, informes de producción de servicios y también de vigilancia epidemiológica de banco de sangre y servicios de transfusión. Formulario del informe laboratorial. Formulario del informe laboratorial para vigilancia epidemiológica. Y por último tenemos los instrumentos de retroalimentación. Estos están destinados a la administración de un nivel gerencial determinado. Ejemplo, tenemos la gráfica de monitoreo de consulta externa. Instrumentos que se utilizan para informar los resultados del proceso productivo y establecer mecanismos de control tales como el monitoreo y la evaluación. Procedimientos del SNIS. Esto también necesitan saber porque cuándo deben hacer cada uno de estos llenados de estos formularios, cuándo lo deben enviar, a eso se refiere. Aquí se describen dos tipos de procedimientos para el manejo de la información. Uno sería los procedimientos manuales. Aquí se refiere al llenado manual de los formularios, cuadernos y otro tipo de instrumentos y formularios. Procedimientos electrónicos sería el ingreso de los formularios a un paquete o software que permite su consolidación electrónica, que generalmente se utiliza en la gerencia de Z, donde existe el software de captación del SNIS, que permite informar o informatizar los formularios de consolidación. Flujo de la información. La información, ¿dónde nace o dónde se genera o se produce? En el establecimiento de salud, ya sea este puesto de salud, centro de salud, hospital básico, hospital general o especializado. En el caso del sector público, la información se sistematiza diariamente en los cuadernos del SNIS que acabamos de mencionar, ¿verdad? En otros subsectores como la seguridad social o algunas ONGs y algunos establecimientos privados, la información se sistematiza en cuadernos o formularios propios de cada institución. Pueden hacer cada uno. Pero generalmente uno maneja más o menos lo que se hace en el sistema público. Esto puede hacerse en el sector privado en forma mensual o semanal, según el formulario. La información se consolida en los formularios de consolidación y se envía a la gerencia de Z, o sea, de los puestos de salud, de los centros de salud. Se debe enviar a las gerencias de Z respectivas. En caso de los hospitales generales especializados, la información se envía directamente al CEDES, no se envía a las gerencias de Z. Hospitales generales especializados directamente al CEDES. La norma dice que los establecimientos deben enviar su consolidado a su gerencia de Z hasta el 5º día de cada mes. O sea, los puestos, los centros de salud, hasta el 5º de cada día debes enviar tus formularios llenos. Eso también me acuerdo cuando estaba en provincia, empezaron a utilizar el formulario y hasta eso nunca se había hecho nada. Era un dolor de cabeza, mucha enorme, cada 30, 31 uno se sentía nervioso porque tenía que llenar los formularios para enviar hasta el 5º día a la gerencia de Z. Bien. En el caso de los hospitales generales especializados debe enviarse, dice, la información directamente al CEDES, pero hasta el 10º día de cada mes. La gerencia de Z va a consolidar electrónicamente la información que viene de los establecimientos de salud y la va a enviar al CEDES correspondiente. La norma dice que la gerencia de Z urbana debe enviar la información electrónicamente consolidada hasta el 7º día de cada mes y las gerencias de Z hasta el 10º
días de cada mes. El CEDES consolida electrónicamente la información de las sedes de su jurisdicción y la envía a nivel central previa revisión. La norma dice que debe enviar la información a nivel central hasta el 22º día de cada mes, o sea, al ministerio, hasta el 22º día, 22 días. Bueno, a nivel central, obviamente, nuevamente lo revisan, lo consolidan y esta debe ser publicada en la página del ministerio hasta el 25º día de cada mes. Ahora, ¿será que hay o no hay? Nunca me cuesta a entrar, porque hasta el 26 del día de cada mes deberías tener toda la información relacionada con la salud de todo el país en las páginas del ministerio. Normas para el llenado y acopio de instrumentos. Llenado y acopio de la historia clínica. Aquí viene. El instrumento de captación reconocido por el SNP es la historia clínica basada en el sistema SOAP. Eso que les decía que primero para hacer eso sería bueno aprender una historia clínica normal. Entonces, el sistema SOAP es un modelo de historia clínica orientado al problema. Su construcción estaría basada en el diálogo constante y respeto mutuo entre el proveedor y el usuario. Entonces, la historia clínica del sistema SOAP tiene como propósito facilitar la administración de la consulta y recoger información histórica de la demanda de servicio. 2. Mejorar la calidad y eficiencia en el manejo y el seguimiento del usuario. 3. Ordenar el pensamiento clínico. 4. Facilitar la toma de decisiones. Y 5. Ayudar en la investigación clínica epidemiológica. Contenido y metodología del llenado. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es la S, la O, la A, la P? Los datos administrativos de la primera parte de la historia clínica, nombre, apellido, ya si ustedes quieren, edad, estado civil, procedencia, dirección, ocupación, puede ser llenado por la recepcionista o personal responsable de la búsqueda de las historias clínicas. Los antecedentes pediátricos, que son vacunas. Los antecedentes gineco-obstétricos deberán ser llenados por el personal que atiende directamente al usuario. Los antecedentes patológicos, la medición de la medicación en las enfermedades crónicas, los factores de riesgo, incluyendo alergias y grupos sanguíneos, deberán ser llenados por el personal que atiende directamente al usuario. ¿Cuáles son las indicaciones del llenado? La primera parte, la primera hoja de la historia clínica del sistema SOAP deberá ser llenada completamente durante la primera visita del o la usuario. El llenado deberá ser hecho con letra legible. Esa es otra cosa que hoy por hoy ya está casi prohibido, que uno escriba garabatos que no entiende nada ni nadie. Entonces uno debe escribir claro, ¿no? Porque una historia clínica que tú has atendido al paciente, a mí me traen, yo no entiendo nada, ¿qué puedo hacer? ¿No ven? Entonces por eso dice que debe ser llenado con letra legible y preferentemente de imprenta, ya que si no es legible para otras personas la historia clínica no será útil. Se dejará en blanco las casillas para las cuales no se dispone de información en ese momento. Deberá ser complementado en las próximas consultas. Para ello se solicita al usuario indague sobre sus antecedentes. Se pondrá N/S, no sabe, en las casillas cuando el usuario, usuaria o su acompañante no conozca la respuesta. Segunda parte de la historia clínica. Se
Se deberá llenar la fecha de la consulta, edad, peso, talla, signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. En el segundo bloque se encuentra la famosa metodología SOAPEP. ¿Qué significa la S? Subjetivo. ¿Qué significa O? Objetivo. ¿Qué significa A? Análisis y B? Plan de acción. Entonces, entre las recomendaciones del llenado del SOAPEP se debe utilizar palabras claves, ser puntual y conciso, hacer énfasis en lo patológico, mencionar lo normal solamente cuando es permanente. Paciente cabezón. Subjetivo. ¿Qué se debe anotar en lo subjetivo? El motivo de consulta. ¿Qué le molesta? ¿Qué te duele? Se debe anotar el motivo de consulta de manera como fue formulado por el paciente. Me duele la barriga, entonces le pones, le duele la barriga. Tú no lo puedes convertir en terminología médica, lo que le dice el cliente. O objetivo. Aquí se anotan los datos obtenidos a través del examen físico. Todavía ustedes no saben mucho de eso, ya van a aprender que se empieza con la inspección, mirando, después tocando, palpando, después auscultando, ¿verdad? A, análisis. Se debe anotar, en el análisis se debe anotar un listado de problemas de salud que han sido identificados en los pasos anteriores. Problemas, no diagnósticos, y que incluyen problemas médicos de desarrollo, pueden ser psicológicos, ambientales, sociales, económicos. Por ejemplo, se puede identificar como problema un diagnóstico, una manifestación fisiológica, un síntoma o signo, ¿no? En mi época, si tú anotabas lo que supuestamente era el diagnóstico, un signo y síntoma, te botaban de la carrera de medicina. Cómo las cosas han cambiado, ¿no? Ahora tú puedes poner dolor de cabeza, punto. Un antecedente personal o familiar, una circunstancia demográfica, social o ambiental, todo eso puedes anotar en plan. Perdón, ¿qué estamos? ¿Ah? Análisis. Ya. P, plan de acción. Por si acaso en el análisis también ya se puede anotar, como dice ahí, ¿no? Un diagnóstico probable, ¿no? Y puedes ya incluso anotar también los laboratorios que estás solicitando. Análisis laboratorial o de gabinete. En el P es el plan de acción. El plan de acción debe guardar relación con la lista de problemas. Si este plan de acción número 1 debe responder al problema número 1. En el plan de acción se debe anotar la información complementaria necesaria para llegar a un diagnóstico aceptable. Ejemplo, la proporcionada por los exámenes de laboratorio, rayos X, ecografía, biopsias, etc. Tratamiento hay que anotar. Y los consejos, orientación necesaria, seguimiento y fecha de la probable consulta próxima. Acopio. La historia clínica debe permanecer en el establecimiento de salud guardada dentro de una carpeta, la cual debe estar archivada. Con eso se terminó todo lo que es el business list. Ahora esta parte ya no lo vamos a hacer muy largo porque ya no hay eso, pero es necesario poner en cuenta o tomar en cuenta algunos detalles que son importantes. El SUMI nació el 12 de noviembre del 2002 como una política de Estado.
Componentes de la estrategia boliviana de reducción a la pobreza y cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio. Se promulga la ley número 2426 del Seguro Universal Materno Infantil con el propósito de disminuir de manera sostenible la mortalidad materno infantil. Cuando se dio el SUMI, todos los que éramos ginecólogos y pediatras caímos, ¿no? Porque dijimos, pucha, aquí acabó la vida, porque teóricamente ya no iba a haber partos privados, ni controles privados, ni atención privada, ni para el obstetra, ni para el pediatra. Y por eso, tal vez, yo me he hecho docente. Porque busqué otra cosa, porque dije, caramba, pues todos mis pacientes que son más pobres, así, ¿qué van a venir a pagarme a mí? Van a preferir irse al hospital. Pero saben que la verdad a veces uno tiene percepciones equivocadas. Disminuyó, no digo que no, bajó un poquito, pero en menos de un año se recuperó todo lo normalidad. O sea que no influyó prácticamente casi en nada para la atención de la medicina privada que aparezca el SUMI, porque al SUMI evidentemente iba personas con escasos recursos económicos que antes uno las sufría peor. ¿Por qué? Porque había gente que venía, yo tenía un centro médico, yo la atendía en parto. Escucha, la verdad, hoy había que recibir en el mandil al pobre, no tenía ni un pañal siquiera para poder recibir al niño. Tampoco no puedes dejar de atenderlo porque si no al día siguiente sales en la televisión. Digamos, te decían cuánto le debo, tanto, ni un peso, ¿no? Había que comprar comida más barata. Entonces, para esa gente, obviamente era excelente que haya él. Si yo lo estaba atendiendo, yo le decía de frente, mire, esto va a ser así, así. Ay, doctor, no puedo. Bueno, señor, no se preocupe, ahora hay cómo que se puede atender en un lugar, incluso donde tal vez hasta pañales, porque en un principio hasta pañales te van a dar toda la atención, andate a la maternidad o andate al centro de salud tal, tranquilo. Entonces, en vez de que sea una cosa negativa, era bueno. ¿Cuántas veces yo he pagado? Yo he pagado a la clínica del derecho de quirófano, la internación, porque la paciente no tenía. Tenerlo ahí presa, ¿qué iba a hacer con él? Más bien la cuenta seguía subiendo forzosamente, más bien vaya a ser ya. Era una cosa muy triste. ¿Cuál era el objetivo del SUMI? Que, como saben ustedes, el Seguro Universal Materno Infantil. Tenía un carácter universal, integral y gratuito, otorgando prestaciones a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta después de los 6 meses del parto, para los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Y se debe prestar con carácter obligatorio en todo el territorio de Bolivia. No hay aquí lugares especiales. El marco legal normativo del sur está dado por la Constitución Política del Estado, que establece que la salud es un derecho básico, por lo tanto es responsabilidad del Estado protegerla y promoverla bajo las dimensiones de orden colectivo y de un bien individual. Por eso que a veces nosotros decimos que el Estado no da nada. No da nada, no, porque la plata que maneja el Estado también de todos nosotros, pero al final de cuentas sí, de alguna manera, presta atención. El financiamiento del SUMI era 3 fuentes: el Tesoro General de la Nación, el 10% de los impuestos nacionales de la coparticipación tributaria municipal y el 10% de lo que le llamaban los recursos del Diálogo 2000. El Diálogo 2000, si no me equivoco, parece que fue hecho en el gobierno de Turquía, en ese época que estuvo,
pidieron condonación Bolivia pidió condonación de deuda a los países a quienes le debíamos, por favor, condenos las deudas porque somos pobres, no tenemos cómo pagar. Entonces algunos se apiadaron y dijeron, bueno, boliches, les vamos a condonar la deuda, no me van a pagar, listo. Pero ese dinero que deberían pagarme lo utilizan ustedes mismos. Entonces de ahí había platita y de ahí se empezaba a dar atención, había para agricultura, camino, educación, salud, obviamente. ¿Qué es el seguro materno-infantil? Es una política de salud del Estado boliviano creado por ley para otorgar prestaciones de salud. Por si acaso, el SUMI era una ley, no era solo una ley. Otorgar prestación de salud a todas las embarazadas desde el inicio del embarazo hasta los 6 meses después del parto y para todos los niños menores de 5 años. ¿Dónde se ofrece o se ofrecía el SUMI? Prácticamente en todos los servicios dependientes del Ministerio de Salud y Deporte, puestos, centros de salud, hospitales del sector público y de la seguridad social. ¿Quién paga la atención del SUMI? El Estado a través del gobierno municipal. Prestaciones que ofrecía el SUMI. En neonatología prácticamente lo mismo que estábamos hablando hace rato: consulta externa, inmunización, atención de urgencias, prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, infecciones respiratorias agudas, hiperbilirubinemia, traumatismos obstétricos, infecciones de recién nacidos, trastornos. Ya me he cansado de leer. Para el niño menor de 2 a 5 años, también llegaba a ser prácticamente todo lo que ya habíamos mencionado, como por ejemplo inmunización, infecciones, enfermedades genitales, enfermedades de la sangre, enfermedad gastrointestinal, desnutrición, intoxicación, accidentes, violencias, traumas, problemas quirúrgicos, obstétricos, alergias, violencia y trauma, enfermedades oculares, enfermedades del sistema nervioso, endócrinos, enfermedad oncológica, terapia intensiva, urgencia pediátrica, prestaciones odontológicas. El Seguro Universal Materno-Infantil no cubría, pero que en parte yo creo que actualmente ya órtesis y prótesis articulares, cardíacos, neurológicos, auditivas, dentales, cirugía estética, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia, trasplante de órganos, tejido diagnóstico y seguimiento de cromosopatías, ortodoncia. Bueno, la primera partita de esto vamos a hablar y nos vamos. Actualmente ya medio que ya no se habla mucho del AIEPI, aunque está todavía presente, pero han aparecido otro nombrecito que se llama Atención Integral al Continuo del Curso de la Vida. Pucha, qué complicado, ¿no? Atención Integral al Continuo del Curso de la Vida. Y dentro de eso está el AIEPI, está, si ustedes quieren, como el SUMI, todo lo que se hace. Entonces, atención integrada al continuo del curso de la vida. Yo mismo puedo aprender. Incluye el COVID-19, incluye, o sea, qué prestaciones están dentro de esa atención integral al continuo del curso de la vida. COVID-19, adolescente, mujer en edad fértil, mujer embarazada, parto, puerperio, recién nacido, niño menor de 5 años, niños de 5 a 10 años, adulto mayor. Está casi todo, solo que ya no se habla de SUMI, ni de SPAN, ni de otras cosas. Entonces, esta atención integral al continuo del curso de la vida se considera al primer nivel de atención como la puerta de entrada al sistema de salud, donde se desarrollan procesos de educación, promoción,
orientación, prevención, tratamiento de enfermedades, prestación de servicios integrales, interculturales, ambulatoriales, internación de tránsito, servicios básicos, complementarios de diagnóstico, articulados con la medicina tradicional. La red de servicios de salud articulados con la red social son acciones desarrolladas por el equipo de salud en coordinación y articulación con los actores comunitarios. También es importante el desarrollo de competencias del personal para la capacidad resolutiva de cada nivel de atención. Ese enfoque, que es el enfoque del continuo de atención, es la de brindar atención integral, dice, de todo en salud. Según este principio, la población tiene atención calificada durante el curso de su vida, por eso hablan del curso de la vida, sobre todo en salud sexual, reproductiva, embarazo, parto, atención recién nacido, niño, niña, adolescente, adulto mayor. Entonces, para que se pueda mejorar la salud en un momento continuo que va a repercutir favorablemente en la vida de la población. ¿Qué más? Bueno, ahí vamos a seguir mencionando el famoso AIEP, que era la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. El AIEP era una estrategia. Surge como una iniciativa de la OMS, de la UNICEF, en 1992, o sea que no es de ahora. La atención integrada significa entender y atender al niño como un ser con cuerpo, con mente, espíritu, sentimientos, que depende de la familia, la sociedad y la comunidad para poderse desarrollar. También significa que el niño debe ser evaluado en su totalidad, desde la cabeza a los pies, para evitar pasar por alto algún problema o enfermedad que deberán ser atendidos en conjunto. Es muy frecuente que una enfermedad ocasione o empeore otras. Por ejemplo, la desnutrición puede empeorar problemas respiratorios, diarreas, infecciones o viceversa. La diarrea puede ocasionar también diarreas o anemia. El concepto de atención integral también se refiere a que los servicios que se ofrecen al niño deben estar orientados no solo a la atención de la enfermedad, sino también a la prevención de la misma y a la promoción de la misma. O sea, atención integral es no solo la atención asistencial al niño, sino también de prevención y de promoción. Enfermedades prevalentes son las enfermedades sobresalientes, predominantes, triunfantes. Por lo tanto, podemos decir que son aquellas que por su frecuencia, por el número de niños que afectan y por el sufrimiento que ocasionan, sobresalen o predominan sobre otros. Entonces, el AIEP se constituye una propuesta para reducir el número de muertes por enfermedades transmisibles y prevalentes en los menores de 5 años de edad. Contempla un conjunto básico de medidas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación, que se incluye en las enfermedades y problemas que con mayor frecuencia afectan la salud de los menores de 5 años de edad. También es necesario indicar que la estrategia AIEPI no solo va a comprender acciones que se realizan en los servicios de salud, sino también incluye acciones destinadas a mejorar la capacidad de la familia y la comunidad. Entonces, no solo aquí implica curar al niño, sino también hay que mejorar las capacidades que tiene no solo la familia, sino también la comunidad para el cuidado y la atención del niño. ¿Qué busca el AIEP o qué se busca con el AIEP? Las habilidades y capacidades de las personas de los servicios de salud
que participan en la atención infantil. O sea, hay que capacitar al personal que va a atender al niño. Organización de los servicios de salud para la atención integral de los menores de 5 años. Y tercero, la atención y cuidados que el niño recibe en el hogar. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el AIEPI? El objetivo que tiene el AIEPI es lograr que las familias, comunidades incorporen prácticas saludables en la crianza del niño o la niña, proteger y mejorar la salud de las mujeres gestantes, y que al aplicar las prácticas claves constituye un valor social. Específicos, objetivos específicos. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años de edad, especialmente la ocasionada por neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, trastornos nutricionales, enfermedades prevenibles por vacunas, como también sus complicaciones. Reducir la incidencia y o gravedad de los episodios de enfermedades infecciosas que afectan a los niños, neumonía, diarrea, todos los que hemos mencionado, lo mismo. Garantizar una adecuada calidad de atención a los niños menores de 5 años, tanto en los servicios de salud como también en el hogar y la comunidad. Fortalecer aspectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Apoyar los esfuerzos locales dirigidos a fortalecer actitudes, habilidades y destrezas de la familia y la comunidad. Estrategias del AIEPI. ¿Cuáles son las estrategias del AIEPI? Para la implementación de la estrategia del AIEPI, en el departamento se ha venido aplicando las siguientes estrategias. Primero, había que sensibilizar a los principales actores del sistema de salud, los médicos, enfermeros, bioquímicos. Segundo, conformación de un equipo intersectorial AIEPI. Tercero, capacitación a los profesionales de los servicios de salud y a los agentes comunales. Cuarto, seguimiento a los capacitados. Quinto, información, educación y comunicación sobre aspectos básicos del manejo de enfermedades prevalentes en la comunidad. Y sexto, monitoreo y evaluación de los resultados. Ahora sí, aquí quedamos. Prácticas claves del AIEPI. ¿Qué se hace en el AIEPI? A ver, el primero es el crecimiento y desarrollo. Enfermedades diarreicas agudas, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, nutrición e inmunización. Las 4 prácticas claves del AIEPI que lo dimos o que lo damos mañana. Si alguien quiere alguna pregunta. Pregunten por lo menos la hora, pero hoy. ¿Cómo? ¿Qué dice? No, pues seguimos con el examen. Claro, por el mínimo tenemos que llegar a un 110. ¿Hasta qué tema es el primer examen, doctor? No sé, hasta el viernes que avanzaremos. No les va a dar tiempo ni caer como periódicos si no están leyendo ya. Aguilera